Lástima que abriste los ojos. Hablaste y nuestro mayor secreto dejó de estar a salvo. Siete, 6, Lástima 5, que no 4. seguiste en ese coma para siempre. Ay, Memo. Espero que duermas bien. Y esta vez, para toda la eternidad. Señora Raquel, ¿qué hace usted aquí? Ah, te vine a ver, pero como estabas dormido pensé que era mejor irme. Señora, estuve leyendo unas cartas de su hermana, esas que están ahí. Al parecer, Adriano Ferrer nunca supo que tuvo un hijo. Y Socorro nunca le mandó las cartas. ¿De veras? Ay, Memo, ¿cómo te gusta recordar el pasado? Eso es muy peligroso, por eso te metes en tantos problemas. ¿Qué problemas? Te aseguro que por estar hurgando tanto en el pasado. Tuviste el accidente. Señora Raquel, yo quiero contarle a Adriano quién es su hijo. Yo creo que él merece saber la verdad. A la voluntad de la señorita Valentina. Ya, Memo. Tú te vas a quedar callado. Y vas a morir con ese secreto. Qué buena onda que te acordaste de invitarme a tu fiesta, Sofi. Allá nos vemos. Sí, no tienes que faltar. Tienes que conocer a mi amiga Victoria. Ella es lo máximo. Ah, le tengo que avisar a Victoria de la fiesta. Espérame. Oye, Vicky. Voy a hacer una fiesta con muchos amigos. Quizás puedes invitar a tu amiguito. ¿Qué amigo? Al que llegó la otra vez con una muchacha. Se llama Hugo, ¿no? Ah, sí, yo creo que le gustaría. Oye, y dime una cosa, ¿vas a invitar a Mariana? No, porque ella no me quiere y además es muy mala. Mi amor, es que a veces las personas hacen cosas sin querer, pero no quiere decir que no te quiera. Además, te guste o no, Mariana es tu mamá. Victoria, no creo que Sofía quiera seguir escuchando esto. Perdón, pero es que creo que es importante que ella sepa qué es lo que pasó con Mariana. Sofía, yo creo que... Papá, Victoria tiene razón. Me guste o no, Mariana es mamá. Mariana, esto es una locura. ¿De qué estás hablando? Pues sí, es una locura. Porque me estoy volviendo loca de pensar que tu boda está a la vuelta de la esquina y te voy a perder para siempre. Esto no está bien. Ni para ti ni para mí. Sácate esa idea de la cabeza. Por favor, no la digas, no la repitas. Pero tú me besaste. Me dijiste que estabas listo para tener algo conmigo, Cristóbal. Sí, puede ser, pero estaba confundido. Tú me tienes confundido. Yo no le puedo hacer eso a Catalina. ¿Y entonces qué fui yo? ¿Un poco de diversión? ¿Para pasar el rato? Catalina siempre fue la formal. ¿Y yo qué? ¿Me querías tener de amante? No, ¿qué? Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama venir y besar a alguien y después decirle que te vas a casar? Eso se llama tener un amante, Cristóbal. Eso se llama respetar a la gente que queremos. A Sofía, a Catalina, a Eduardo, a mi familia. Eduardo es tu ex y yo me voy a casar. Tienes razón, perdóname. Solo que al ver esa invitación me di cuenta de que no podía perderte. Me iba a arrepentir toda la vida. A mí también me gustaría terminar con todo. Pero yo no le puedo hacer esto a Catalina. Ella me ha esperado mucho tiempo. Catalina es la mujer más bonita, la mujer más honesta que conozco. No la puedo hacer sufrir. ¿Y yo qué soy? ¿Fui un capricho? La exmujer de tu hermano que se te antojó para pasar una noche, divertirte y después botarla. Tú eres más que eso. Yo
Yo te adoro. Pero esto no puede pasar. Tienes razón. Tienes toda la razón. Yo jamás le he quitado el hombre a alguien y esta no va a ser la excepción. Mariana. No, vete. Vete, esta situación está mal. No puede ser. Solamente estoy haciendo lo que es mejor para todos. Plan B. Bye, bye, Catalina Echeverría. ¿Estás seguro de que esta es la mejor decisión? Sí. Es la única decisión sensata. Ya no tengo nada más que hacer aquí. Además, los negocios me van a hacer olvidar. ¿Cómo que ya no tienes nada más que hacer aquí? El avión sale pronto. Llévame contigo a Nueva York. No me pidas eso. Y menos ahora. ¿Por qué no? No hemos pasado momentos hermosos. ¿No te gustaría seguir disfrutando cada día y cada noche? Sí. Han sido hermosos momentos y te agradezco todo lo que has hecho por mí. Pero estoy triste. Me siento devastado, Fernanda. No estoy en condiciones de comenzar una nueva relación. No tienes que comenzar nada. Esto ya se inició. No. Por favor, entiéndelo, ¿sí? Es que yo no puedo entender que sigas enamorado de una muerta. Valentina sigue teniendo un lugar muy especial en mí. Sé que no estoy bien, pero no la puedo olvidar. Fernanda, pongámosle punto final a esto. Busca a alguien que no cargue con la idea de un amor imposible. Alguien que te ame como te mereces. Mamá, quiero decirle algo. Ay, no, hijo, no. Si me vas a decir lo miserable que ha sido tu vida conmigo. Y no, gracias, no, ya no. Mamá, no es eso. Vengo a pedirle perdón por todo lo que le dije. He estado muy molesto por el tema de los golpes y todo lo que me está pasando últimamente. Está bien, pues. Tengo que decirle que estoy orgulloso de usted. Que tiene un hijo que siempre la admiró por la forma en que se hizo cargo de mí sin que nadie le ayudara. Nunca me ha importado quién es mi padre. No lo necesito. Porque la tengo usted. Mi madre querida. Hijo. Señora Raquel, no es que yo quiera romper mi promesa, pero el deseo de su hermana era que Adriano supiera la verdad. Vea, lea esas cartas. Ahí estás. Ay, estas no sirven para nada. Señora Raquel, por favor. ¿Qué pasa, Memo? Esas cartas son de su hermana. En ellas habla de su hijo. ¿Ves, Memo? Te dije que no hables del pasado, no te hace bien. Su hermana, ese hijo tiene que saber. Escúchame, Memo. Así como hace años impedí que Socorro no dijera nada, hoy voy a impedir que tú hables. ¿Y cómo piensa hacerlo? Confiando en tu lealtad y sobre todo en tu corazón, en tu buen corazón. Rafael, ¿soy yo?
Creo que te mereces un premio. Te veo en la noche. Hasta luego. Señor Guerrero, ¿me llamó? ¿Qué necesita? Por favor, señorita, necesito que me ayude. Tengo que llamarle a mi hija, es urgente. Sí, tranquilo. ¿Cuál es el número? Marque el número, por favor. Es el 74 45 55 55 55. Necesito hablar con ella. Gracias. Gracias. Cristóbal es un idiota. Está embobado con su noviecita esa, la tal Catalina. La tiene en un pedestal como si fuera una santa. ¿No lo es? Por supuesto que no, Rafael. Conozco perfecto a los de su tipo. Esa cara de mustias de que no matan una mosca es lo peor. Karina, prima. Yo creo que te estás equivocando, Mariela. Dudo mucho que Catalina sea capaz de matar una mosca. ¿Van a pedir algo? Nos traes 2 cervezas frías. Por favor. Pues yo no sé, yo tengo que encontrar la manera de, no sé, encontrar su lado oscuro y enseñárselo a Cristóbal para que la deje. Al lado oscuro. Catalina siempre ha sido una mujer considerada, amable, generosa. Su conducta en la empresa siempre ha sido intachable. ¿Con permiso? Gracias. Rafael, todo mundo tenemos un lado oscuro. Y si esa mustia no tiene, pues habrá que inventarle uno, ¿no? No sé, tiene que ser algo fuerte, algo que Cristóbal no le pueda perdonar, ¿me entiendes? Tipo, una infidelidad, algo así. Ramón. ¿Qué Ramón? Ese que está ahí. ¿Y ese qué? Ese trabaja en la naviera como fotógrafo. Se la pasa con Catalina todo el tiempo. Son como íntimos amigos. Ramón. Muy bien. Pues ya está. Ramoncito va a ser el que me ayude a separar a Catalina y a Cristóbal. Oye, ¿qué crees? Estuve platicando con el padre Camilo sobre nuestros planes de boda. ¿Tú estás segura que te quieres casar conmigo? Karina, sé sincera, prefiero que me digas la neta. Yo ya no quiero volver a sufrir. ¿Quieres estar conmigo? Sí, claro que sí. Te amo. Te amo. Ya no va a poder ser. ¿Qué? ¿Por qué? No sabía que ese regresó con Karina. Te vas a tener que buscar a otro. A mí qué me importa con quién haya regresado. El chiste es que es el amiguito de Catalina, ¿no? Con eso me basta. Ya te dije. Ramoncito ya tiene planes. No probó bocado, señor Guerrero. ¿Se siente bien? Mi hija, necesito hablar con Blanca. Llámale de nuevo, por favor. El horario de visita ya terminó. Su presión está muy alta. Llamaré al doctor Ugarte para que venga a revisarlo. Escúcheme. Necesito que llamen a Adriano Ferrer. Ustedes deben tener su número porque él ayudó a mi hija a pagar este lugar. ¿Adriano Ferrer? Sí, por favor, es urgente, señorita. Necesito verlo. Sí. Busque su número. ¿Me quieres explicar qué estás haciendo aquí? ¿Para qué me seguiste? Ya te dije que todo se acabó. No me resigno a perderte, Adriano. No puedo creer que solo haya sido un recuerdo de tus vacaciones. No fuiste un recuerdo, Fernanda. Pero ya te lo dije. Busca a otro que tenga menos heridas que yo. Es que yo pensé que a lo mejor yo podía curar esas heridas. Sí, pero yo vine aquí a buscar respuestas. Las más importantes de mi vida. Y me voy con más dudas. No me lo hagas más difícil, por favor. ¿Yo? Yo no tengo la culpa de que tu impostor haya resultado ser una inútil. Fernanda. Yo no tengo la culpa de que Socorro sea una traidora o de que Memo sea un monigote de los Altamirano.
Yo no tengo la culpa de que tu hijo no quiera verte. Ya basta. No. ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor tu hijo sabe perfectamente que lo estás buscando? Y como dijo Raquel, no quiere saber nada de ti. ¿Qué pretendes? ¿Herirme todavía más? Porque lo estás logrando. No. Quiero que te des cuenta de que la única persona que no te traicionó fui yo. ¿Y sabes por qué es? Porque te amo. No. Eso no es amor. No, sí. Es un amor genuino. Pero no te puedes dar cuenta porque sigues atrapado con el recuerdo de una muerta. La única que está muerta en mi corazón de ahora en adelante eres tú. No me busques nunca más. Te vas a arrepentir. ¿Me estás amenazando? Puede ser. Bueno. Oye, ¿estás seguro que Jorge no está? Me hubiera encantado conocerlo. Me imagino que no. Tiene muchos compromisos en este momento. ¡Eduardo! ¡Qué sorpresa! No te esperaba con tan agradables visitas. Es una sorpresa para mi mamá. Por cierto, ¿dónde está? En su habitación le voy a hablar. Ay, señora. Gracias, Melania. Hola, Ma. Hola. Victoria, ¿qué haces aquí? Supongo que no te arrepentiste de cancelar nuestros negocios. No, mamá. Victoria no viene ni como empresaria ni como inversionista. Viene como mi novia.